acosar, sino de abrir paso. Eso justamente es para mí el mundo de la moda y la belleza y lo quiero compartir contigo. Por eso te invito a que nos encontremos cada último jueves del mes, 8 de la noche, por CDI Channel. El make-up es opcional. ¿Qué dices? Let's go. Hola, yo soy Carol Perelman y me da mucho gusto estar con ustedes hoy en otra entrega de CDI Channel para Conciencia. Y hoy hablaremos de, bueno, ya me vacuné porque algunos ya han estado teniendo la oportunidad de vacunarse. Pero ¿y ahora qué? La pandemia sigue, la pandemia no ha terminado. Y la vacunación es extraordinaria, es sumamente necesaria para poder ponerle fin a esta pandemia. Sin embargo, es una transición paulatina. Las vacunas no son un switch, no es de que me pongo la vacuna hoy y mañana estoy protegida. Y además necesitamos que el 70%, 75%, una gran mayoría de la población quede inmunizada para poder ver una disminución en la circulación viral. Pero entonces, ¿cómo modificar nuestro comportamiento? ¿Vale la pena modificar nuestro comportamiento? ¿Qué hacer si ya me apliqué la vacuna? Lo más importante es primero preguntarnos, si ya te vacunaste con el esquema completo. Recordemos que fuera de la vacuna de CanSino y de Johnson & Johnson, de todas las autorizadas al día de hoy, que son entre 10 y 12 vacunas en todo el mundo, solamente Johnson & Johnson y CanSino son de una sola dosis. Todas las demás requieren 2 dosis en el intervalo autorizado y que cada país está promoviendo para poder tener una protección 2 semanas después de la segunda dosis. Repito, 14 días después de la segunda dosis ya puedes presumir de una cierta inmunidad. Y entonces, ahora sí la pregunta, ¿cambio mi comportamiento? Porque antes de tener la segunda dosis completa y pasados esos 14 días, no puedes modificar tu comportamiento. Estamos viendo muchas personas que luego de una sola vacuna bajan la guardia y entonces se contagian. Y claro que se pueden contagiar de COVID-19 con una sola vacuna, porque una sola de un esquema completo de 2, pues no es suficiente. Se requiere el esquema completo de vacunación, la primera vacuna y luego el refuerzo. Con una sola vacuna hemos visto, por ejemplo, en algunos países, como en Israel, como en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que comienzan a bajar los casos a nivel población. Sin embargo, hemos estado viendo muchas personas que se vacunan con una sola dosis y pues bajan la guardia. Y al bajar la guardia, sí estamos viendo contagios de COVID-19 con una sola dosis. Entonces, mucho ojo con eso. Tenemos que mantenernos cuidándonos con lo que ya sabemos que es el cubrebocas, que es la distancia, que son los lugares abiertos, aprovechar que está cambiando el clima, que ya estamos en primavera y hace más calor para tener ventanas abiertas, tener reuniones al aire libre y limitar el reunirnos con muchas personas, eso como siempre. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen 2 dosis? Bueno, pues el CDC, el Centro para Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, emitió unos protocolos para seguirlos las personas que tienen el esquema completo de vacunación, es decir, las 2 dosis de Pfizer, de Moderna, la dosis completa de Johnson & Johnson y esperando esos 15 días. Y ellos lo que proponen es lo siguiente: si tú estás vacunado y te encuentras con otra persona que está vacunada, puedes no usar cubrebocas, nada más en ese entorno, ¿sí? Si tú estás vacunado
y vas a ver a una persona que no está vacunada, puedes estar sin cubrebocas siempre que la otra persona sea de bajo riesgo. Y no tienes que entrar en cuarentena si tú estás vacunado y entraras en contacto con alguien positivo. Solamente entrar en cuarentena y hacerse una prueba si resultara que comienzas con síntomas de COVID-19 aún estando vacunado. Recordemos que las vacunas, ¿para qué protegen? ¿Para qué sirven estas vacunas? Estas vacunas no sirven para protegernos al 100% de tener COVID-19, no. Estas vacunas son extraordinarias porque lo que hacen es evitar los casos graves de COVID-19, evitar las muertes por COVID-19, evitar las hospitalizaciones por COVID-19, pero dejan un espacio para posiblemente tener síntomas de COVID-19 y no desarrollar la enfermedad grave, pero sí tener algunos síntomas estilo como si fuera una gripa leve. Entonces, si alguien está 100% vacunado, o sea, con las 2 vacunas completas y 15 días después, sí podría contagiarse de COVID-19, pero podría estar tranquilo de no tener una enfermedad grave. Eso es muy importante porque el porcentaje de eficacia de las vacunas, lo que estamos viendo, por ejemplo, con AstraZeneca alrededor de un 70%, Pfizer y Moderna alrededor del 95%, Sputnik alrededor del 92%, es la eficacia en el riesgo que tengo yo, si estuviera vacunada completo con mis 2 vacunas y 15 días después, es 95% bajaría mi riesgo, por ejemplo, de contagiarme de COVID-19 y tenerlo leve, pero sí tengo un porcentaje de quizás desarrollar la enfermedad. Ahora, también está la gran pregunta de que si los vacunados pueden ser transmisores del virus. Y como todavía no se contesta esa respuesta, a pesar de que se ha visto que la transmisión ha disminuido en los países que están avanzados en su vacunación, todavía no sabemos qué tanto pueden dejar de ser transmisores, porque una cosa es que las vacunas prevengan la enfermedad y otra cosa es que prevengan el contagio. Y contagiarse es distinto a enfermarse. Entonces podemos estar felices de tener estas vacunas tan importantemente eficaces para prevenir enfermedad, pero no necesariamente para prevenir transmisión. Obviamente, personas que no están con el esquema completo de vacunación deben de seguir con las medidas estrictas que ya conocemos para prevenir casos. ¿Por qué? Porque el virus sigue circulando. Por ejemplo, los casos en México están alrededor de 5,000, 6,000 casos diarios. Esto es prácticamente el nivel que teníamos en verano. O sea, no estamos ya con una disminución sustancial de circulación del virus. Seguimos con una cierta positividad. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos los que no estemos vacunados para prevenir tener estos casos de COVID. Sigue siendo tan relevante la prevención porque no contamos aún con terapias eficaces en casos graves de COVID-19, seguimos viendo muertes por COVID-19 y por el otro lado sabemos que existen las secuelas. 8 de cada 10 personas que sobreviven COVID-19 quedan con alguna secuela que puede ser fatiga en el 58% de los casos, pérdida de cabello y por ahorita lo que se sabe, la única forma de prevenir estas secuelas es no tener COVID-19. Entonces, sin duda, vacunarse cuando puedan, vacunarse con la vacuna que les toque y una vez vacunados con el esquema completo, sí identificar quiénes son las personas con las que podemos convivir que sean de bajo riesgo si no están vacunadas o si sí están vacunadas, obviamente poder comenzar a retornar a nuestras interacciones. Ojo, si tienen síntomas de COVID-19, sí hacerse la prueba, estés vacunado o no estés vacunado, podríamos sí infectarnos, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, es interesante ver lo que pasaron en países como Israel, que tienen ya más del 60% de su población vacunada, o Chile, que es uno de los países que en Latinoamérica va tan avanzado con la vacunación. En Israel, donde ya el 60% de las personas, de la población está vacunada, están comenzando a ver un descenso en casos graves de COVID-19, muertes por COVID-19 y también por grupos etarios, o sea, mayores de 60, mayores de 50, mayores de 40, también una disminución. Eso es muy importante porque lo que estamos viendo es que la eficacia que se demostró en la fase 3 de las vacunas es consistente a la efectividad que vemos en la población. Eficacia es lo que se mide de qué tanto esta vacuna nos puede prevenir a casos de COVID-19 en estudios controlados. Y la efectividad es lo que se mira ya en una población.
porque es distinto aplicar la vacuna en miles de voluntarios que aplicar la vacuna en millones de personas que tienen una vida diaria con todas las variables que confiere tener una vacuna en la población. Y es increíble, por ejemplo, que podamos constatar que la vacuna de Pfizer, que tiene una eficacia de fase 3 de 95%, mostró en Israel una efectividad de 95% para prevenir casos leves y 98% de prevenir muertes por COVID-19 y hospitalizaciones casi de 99% de efectividad. Entonces, bueno, ante estas grandiosas vacunas, también la gran pregunta que siempre me hacen es ¿cuál vacuna ponerme? Porque tenemos muchas eficacias, sin embargo, no podemos decidir cuál vacuna aplicarnos, cuál será mejor. Y la mejor vacuna es la vacuna que te puedas aplicar. Ahora que estamos en emergencia sanitaria y todavía no sobrepasamos lo peor de la pandemia, es importante que te vacunes con la vacuna que te apliquen, con la que tengas oportunidad de obtener. No tenemos tiempo que perder, estamos en una carrera contra el virus que sigue mutando, que sigue mejorándose, que quizás encontremos variantes que puedan evadir nuestro sistema inmunológico y evadir a las vacunas. Por lo pronto no hay ninguna variante de preocupación que estamos viendo que estén escapando a las vacunas. Pero adelantémonos y vacunémonos porque estas vacunas sí son eficaces contra todas las variantes que estamos encontrando, algunas más eficaces que otras, pero al menos sí están preveniendo lo más importante, que son las muertes por COVID-19. Finalmente, quiero hablar un poco de por qué no podemos comparar las eficacias. Los estudios de Pfizer fueron hechos en un entorno muy específico, cuando el virus en circulación era una variante no como las que estamos viendo, y además la circulación del virus era baja. Estos estudios de Pfizer y Moderna se hicieron más o menos por septiembre y octubre. Sin embargo, los estudios de Novavax, los estudios de Johnson & Johnson, fueron estudios que se hicieron más adelante, en la etapa de invierno, donde los casos y la circulación del virus era alta y además ya teníamos variantes en circulación de preocupación. Entonces, estas eficacias no pueden ser comparables. Además, cada uno de los estudios buscaron comprobar esa eficacia midiendo diferentes cosas. Para unos era prevenir COVID leve, para otros COVID leve significaba tener un solo síntoma. Entonces tampoco podemos compararlos porque las preguntas que se hicieron cada uno de los laboratorios fue distinta. Lo que sí podemos comparar es que todas son seguras, todas están dando buenos resultados. Ya llevamos más de 400 millones de vacunas aplicadas en el mundo y vamos por más. Recuerden que seguimos en pandemia, recuerden que el virus sigue circulando, recuerden que entre más personas infecte este virus, tendrá más oportunidad de ser más infeccioso, más letal, más contagioso, evadir nuestro sistema inmunológico, porque estamos viendo en tiempo real a este virus evolucionar. Está evolucionando con nosotros, está aprendiendo de nuestro sistema inmunológico, así que démosle duro con las vacunas. También con el cubrebocas, también con la distancia, porque hasta que no logremos que toda nuestra población esté inmunizada y ya no sea susceptible a este virus, no por haberse enfermado de COVID-19, porque hemos visto reinfecciones, sino que no sea susceptible por tener la vacuna completa, entonces no podremos ver una disminución de casos que esperemos esta Semana Santa no haya repuntado. Muchas gracias. Y seguimos en contacto. Yo soy Carol Perelman y me pueden encontrar en mi Twitter, en mi Instagram. Estoy cerca de ustedes para poder seguir aprendiendo de este coronavirus, seguir aprendiendo cómo llevar una vida más segura en esta pandemia. Muchas gracias. Esto es CDI Channel. Esto es Conciencia.